si bien la lectura digital es una herramienta, el libro sigue siendo el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite leer más detenidamente, porque nos permite eso que tú decías, no solamente acceder a la información, a los contenidos, sino también procesarlo. Entonces, bueno, nosotros los que promocionamos lectura, porque por ahí va tu pregunta, o sea, nosotros creemos que siempre es necesario promocionar lectura, y si bien yo creo que en este momento quizás hay como una dispersión de la atención, sobre todo de los más jóvenes, que es lo que con los que nosotros trabajamos, y se hace más necesaria proyectos de promoción de lectura. Entonces, bueno, sí, la lectura, decían las fundadoras del Banco del Libro en 1960. Imagínate tú. Que era el primer estadio de la formación ciudadana. Y la lectura, por supuesto, ahorita yo llegué ayer de la Feria del Libro Bogotá, y en la inauguración habló Irene Vallejo. Hizo unas referencias que me parecen interesantes, más allá de su tono y eso, ella hizo unas referencias a la palabra lectura. Dice que intelecto e inteligencia tienen de alguna manera la raíz en la lectura, pero también lo tiene la palabra elector, porque tienes que elegir, y para saber elegir tienes que ser un buen lector que ha procesado y ha desarrollado un pensamiento crítico. A mí eso me pareció, no lo dijo tal cual con estas palabras, bueno, pero más o menos. Pero más o menos, pero o sea, porque yo no tengo la memoria, esta edad es muy difícil. Pero sí, o sea, entonces sí, yo creo que eso nos da la capacidad de ver, de seleccionar, de metabolizar conocimiento, pero también el lenguaje. ¿Qué es lo que nos define a nosotros como seres humanos si no es el lenguaje? Y en ese lenguaje está la capacidad de aprender, de adquirir conocimiento, de pasar como decimos en el Banco del Libro, del placer de la lectura a la adquisición de los conocimientos, al placer de saber, y por supuesto a tener una posición mucho más clara con respecto a lo que nos rodea, verlo, pero también, y en eso trabajamos mucho nosotros con los libros que seleccionamos, es importante que nosotros les demos a los niños y a los jóvenes libros que no tengan las cosas masticadas, libros que no sean prescriptivos, libros que lo que hagan es que ellos mismos se hagan preguntas. Yo creo que eso es importante en un momento donde creemos que tenemos todas las certezas. Eso es interesante. Fíjate que yo cuando era chiquita, mi papá y mi mamá lo que me regalaban de Navidad eran libros. Libros o juegos didácticos. Y yo solo podía ver 1 hora de televisión al día. Un programa que yo tenía que escoger, y había una sola televisión en mi casa que cerraban en un closet. Entonces yo te puedo decir que yo de alguna manera soy lo que llaman los americanos un bookworm, que es un ratón de biblioteca, aquí lo llamamos. Pero el bookworm tengo entendido que además es un insecto de verdad que comía libros. Entonces se llama así. Y aprendí a devorar libros. En mi casa hay ese olor a libros, además, que yo digo que mi papá sufría de una cosa que se llama como la bibliosmia, que es que apasionado por ese olor a lo que son los libros y los libros antiguos. Y yo creo que eso es importante, cuando uno crece entre libros, entendiendo de que hay esa biblioteca infinita, ¿no? Como hablaba Borges en sus poemas, y que tú tienes ese recurso ahí a la mano, ¿no? La historia de alguien más, la vida de alguien más, el pensamiento de alguien más, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera te hace eterno también, ¿no? Que es lo bonito que todo el mundo dice, hay que sembrar un árbol y hay que escribir un libro. Exacto. Y me parece bello lo que ustedes hacen con el Banco del Libro, que es promover en esos niños que hoy en día, como bien dijo Graciela, que se están olvidando de que hay tanto valor allí, en esas páginas. Bueno, pero tus padres fueron unos adelantados, porque yo creo que también en este momento hay que restringir el tiempo dedicado a los juegos, a los videojuegos, a las apps, etcétera. Yo tengo un nieto que ando en eso, pero sí, es bueno, difícil. Nosotros, o sea, por lo menos el grupo que está conmigo, más o menos de mi generación, y mi generación sobre todo más allá, porque bueno, hay una gran diferencia con estas niñas que están aquí frente al programa, pero yo soy de libro, también me crié como tú con una biblioteca, somos unas privilegiadas porque tuvimos ahí las bibliotecas, y mi padre era escritor, y ahora cuando desmontamos su biblioteca sentimos esa necesidad. ¿Qué hacemos con eso? Entonces esos libros son parte de la vida de uno, no solo porque los leíste, los asimilaste, sino los tienes ahí, los puedes volver a leer. Los categorizaba, a mí me mandaban a categorizarlos, me pagaban plata la mesa, como sabes, los códigos de biblioteca. Tenemos a Olga, que es gerente de proyecto del Banco del Libro en línea telefónica. Olga,
Tú eres la gerente de proyectos. ¿Cómo se hace hoy en día? Primero, ¿qué proyectos tienen? ¿Y cómo se hace para tener proyectos justamente en tiempos tan convulsionados y tan bombardeados con todo lo visual? A ver, bienvenida, Olga. Bueno, difícil la pregunta, pero súper Ujú. pertinente, porque no nos pasamos en eso. Pero para nosotros, es como algo natural hacer los proyectos, porque recuerda que el Banco del Libro es una institución que investiga, estudia, transfiere, diseña servicios. Entonces, el hecho de llegar a través de estos, digamos, inventos, de estas maneras de hacer las cosas y lograr un impacto social es vía Ujú. proyectos, ¿no? Ujú, Siempre, ujú. vía proyectos. O sea, consiga financiamiento para ellos o no, es esa manera de ver las cosas. Yo, hasta al momento de hacer una hora del cuento, de diseñar una propuesta para una institución en particular, una escuela, o qué sé yo, tú piensas en proyectos, para quién vas, qué necesitan, cuál es, por qué te invitan a ti y no a otro, por qué te invitan a leer, ¿no? Y entonces tú empiezas a diseñar esa propuesta de intervención en el mejor sentido de la palabra. Ujú. Porque ya que estamos celebrando el libro, si todo el mundo habla del libro como puente, el libro con las historias, con las aventuras, con las metáforas que te produce, pero también cuando estamos hablando del libro, y uno lo nota aquí cuando está en plena ejecución de los proyectos, oye, tienes un autor que está detrás del libro, es una manera de decir las cosas, es una vivencia que va mucho más allá de los mismos personajes que describen el libro que las historias, y a veces uno dice, bueno, porque uno tiene preferencias por un autor o por otro, ¿no? Y entonces en ese sentido, cuando tú armas un proyecto, lo estás armando con base a las necesidades que tú detectas Claro, en, claro. entre los niños, entre las familias, entre un sector de la población, aunque estás incentivando lectura de alto nivel. Y a veces es difícil porque la gente identifica los espacios estos de el placer solamente con la recreación, ¿no? Y no lo O con vincula. lo visual solamente, ¿no? O Y no con la buena prosa, la buena frase escrita y lo que quiere decir y lo que te sí, transmite, ¿no? Esa con cosa aquella deliciosa. Ujú, Sí, con aquella intimidad que te produce el hecho de leer, ¿no? ujú. Y cada vez nos damos cuenta que además el tema de leer de manera compartida, porque cuando estás en la pantalla, yo leo bastante en pantalla, Yo de hecho también. Ujú. que tengo amigos que hemos logrado hacer grupos Ujú. por unas plataformas allí que podemos comunicarnos a la vez y vamos leyendo en voz alta trozos de una misma historia, y he leído muchísimo más de adulto ahora que tenía tiempo que no lo hacía, pues, compartiendo con estos amigos a distancia, pues leyéndonos los unos a los otros. Y Ujú. entonces se logra una empatía, y bueno, lo que te decía, que se habla del libro como puente, pero también de la capacidad que tiene eso que es un objeto, que es como una cápsula del tiempo y de personas que te hacen poner en contacto con otros saberes y que te ayuda a generar empatía, ¿no? Cuando yo veo aquí a los niños leyendo con su papá, a veces no es que estén leyendo solamente con su papá, están leyendo o con su mamá, están leyendo con los personajes que están allí, pero también con un señor aparentemente desconocido que está diciendo las cosas de otra manera, y así aprendemos a ponernos en lugar del otro, en la manera de decir las cosas que a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? ¿Cómo pueden las personas hoy en día acercarse más a lo que es el Banco del Libro? ¿Hay proyectos, actividades? ¿Cómo nos enteramos de lo que está sucediendo? Bueno, mira, el Banco del Libro ha tenido varias etapas, la fundacional, la de consolidación. Nosotros decimos que llegamos en la tercera etapa, que hemos de alguna manera capitalizado la experiencia del Banco del Libro. Tuvimos un máster, tenemos talleres que tuvimos un máster con la Autónoma de Barcelona, España, de literatura infantil, que terminó en el 2020. Y nosotros tenemos nuestra hora del cuento, tenemos un servicio de consulta de nuestro centro de documentación, sobre todo que es un centro de documentación con libros para niños, libros sobre lectura y promoción de lectura. Pero nosotros hacemos proyectos co-multilaterales. En este momento acabamos de Ajá, terminar uno ajá.
Acabamos de terminar uno con la Embajada Alemana, que hicimos en 6 zonas populares de Caracas: La Bombilla, José Félix Riva, Las Mayas, Casa Alta, San Agustín del Sur, y se me escapa alguna. Eran escuelas de fe y alegría. Nosotros hicimos un trabajo que deriva de un proyecto que hicimos en 2012 en Baruta, que se llamaba Palabras para la No Violencia, y era la lectura literaria como herramienta para incidir positivamente en el clima de violencia en ese momento intraescolar, y en este momento lo estamos trabajando en la violencia de género. Pues, hemos incidido, lo hicimos de la mano de Voces Vitales, que es una organización feminista. Claro, que estudia eso. Entonces ellos hacían la teoría, pero nosotros entonces tuvimos 24 encuentros lectores, además de los talleres que damos. Y vamos a empezar a dar, ya iniciamos en el estado Zulia. Es el mismo proyecto, pero con una variable. ¿Cuál es la variable? Nosotros vamos a capacitar a los muchachos de servicio comunitario como facilitadores de esta experiencia para que continúen haciéndolo, porque nosotros somos muy pocos, somos 8 en el Banco del Libro. Entonces, bueno, nosotros seguimos teniendo actividades allí. Nosotros tenemos una librería especializada. Y bueno, por ejemplo, como dice un poco Olga, cuando la pandemia, nosotros decidimos hacer un proyecto de ciencias a través de WhatsApp. O sea, eso también es una herramienta, y eso que ustedes dicen, nosotros leemos en digital, pero claro, es que ha sido un recurso, sobre todo en el momento de la pandemia. No, y también la imposibilidad de las ediciones por lo costoso del papel y de lo que significa imprimir. Bueno, ahora eso es un tema que nos toca a nosotros específicamente, porque yo creo que aquí en Venezuela se está editando menos. Hay unas editoriales alternativas que de verdad vale la pena reconocerles el trabajo que están haciendo, pero sí ha bajado el consumo en ocio y cultural. Entonces, y no se ha dedicado. Pero fíjate, María Beatriz, que yo le preguntaba a Olga de los proyectos, y ahí ya lo contaste todo. Ahí están los proyectos, o sea, sí se puede hacer. Claro. En un momento tan difícil, claro que se puede hacer. Y no quería que nos despidiéramos sin decir, y la pregunta es para las dos, ¿por qué leer libros es tan importante para cultivar la inteligencia de los niños? Bueno, un poco hacía referencia a eso, que la palabra inteligencia de alguna manera su raíz está con lector, porque es que la lectura de libros específicamente la lectura es un diálogo con una cosa que está escrita, pero que va a interactuar con tu experiencia, seas un niño de 6 años, 5, 7, 9, 10, 12. O sea, tu experiencia está ahí y tú vas a establecer un diálogo, pero te da la posibilidad de hacerlo pausadamente, de hacerlo íntimamente, y eso de alguna manera facilita la atención, la concentración, que yo creo que es lo que nos falta. Sí, señora. Existen beneficios documentados, esto lo leía en un artículo del País, por eso te lo preguntaba, de la lectura en los niños en cuanto a coeficiente intelectual, concentración, imaginación, que es lo que tú estás diciendo, creatividad, capacidad de síntesis y de expresión, tanto oral como escrita. Es decir, exacto, es fundamental. Maravilloso y fundamental. Mira, vamos a invitar Unión Radio. Hoy quieres compartirles una invitación de un encuentro especial donde a partir de las 3 de la tarde, desde el Banco del Libro, van a estar celebrando, compartiendo y leyendo cuentos infantiles. Bueno, nuestros amigos de la casa, la locutora Jairam Navas, Román Losinski, Rafael Romero y Valeria Valle. Estas lecturas están en el catálogo de audiocuentos de Te Tengo un Cuento de la Radio Escuela, porque aquí tenemos una radio escuela en Unión Radio, así que bueno, la invitación es al Banco del Libro el día de hoy a las 3 de la tarde. Olga, perdón, te dejamos botada por allá. No, se le cayó la llamada en algún momento. Se cayó la llamada, pero caramba. Bueno, un abrazo, Olga, gracias. Que me los pierdo, gracias. Gracias, Olga. Olga González, gerente de proyecto del Banco del Libro, María Beatriz Medina, Conchale, ¿cuántos encuentros, María Beatriz? Sí, señora. Directora ejecutiva del Banco del Libro. Vamos nosotros a desconectar el circuito, a terminar con la primera hora del programa, pero seguimos con más aquí en Onda La Superestación. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la Superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto.